Hola, buenas tardes. Nos conectamos para ver si se van sumando gente antes de dar paso a nuestra querida Brigitte. Como sabéis, hoy entrevistamos a nuestra querida Brigitte con un tema un tanto complejo que es la infidelidad. Vamos a ir dando paso, esperando que la gente se vaya uniendo. Bienvenidos a todos los que os estáis uniendo. Bueno, voy a mandar la invitación a nuestra querida Brigitte. Hola, saludos desde Argentina, Rosy, Isabel, muchos sois los que os estáis ya uniendo. Vamos a ver. Hola a todos, saludos. Acabo de mandar la invitación a Brigitte, así que espero que en breve se nos una. Saludos, saludos. Diana, Lucía, hola a todos, buenas tardes desde España. Voy a volver a mandar una nueva solicitud. Buenas tardes, saludos, saludos. Estamos intentando.
que se incorpore en un momento, de un momento a otro, allí. A ver si enseguida nuestra querida Brigitte se pueda unir. Voy a volverle a mandar la invitación. Solo será cuestión de, en cualquier momento, que se pueda unir Brigitte. Saludos, saludos. Está enviada la invitación. Esto de la tecnología me pone nerviosa. Voy a volver a invitar a Brigitte. Bienvenidos, bienvenidos. Para los que se unen ahora, deciros que podéis, durante la entrevista, realizar vuestras preguntas. Intentaré contestar o estar atenta para poder recoger el máximo de preguntas que podáis hacer ahorita. Se van uniendo. Saludos. Buenas tardes. La invitación a Brigitte está enviada. Supongo que será cuestión de en cualquier momento que se pueda unir. Saludos, saludos. Uy. Joder, desde Santiago de Chile la escucha, mira.
Voy a volver a invitar a Brigitte. No entiendo por qué Brigitte no se está uniendo. Se sigue uniendo la gente. Hola a todos, buenas tardes. Espero que vayamos a disfrutar de una maravillosa charla, como siempre, con Brigitte Champetier. ¿Dónde andas, Brigitte? Vamos a tener paciencia, esperar desde Mallorca. Silvana se ha unido. No sé qué problema tendrá Brigitte. Voy a cancelarla y vuelvo a mandar la solicitud.
Voy a marcar a Brigitte, a ver si tiene algún problema. Hola, Brigitte. Nieves, que te estoy mandando la invitación para el directo que tenemos. Sí, hoy, día 17, digo, no, no estamos en conexión. Ah, ya decía yo. Vale, estoy con el otro móvil, te he llamado desde otro móvil. Nada, cancelo y vuelvo a mandarte la solicitud o ya lo por Instagram. Sí, ahora la gente se ha unido, hay ya 25 personas unidas y, y vale, voy a cancelar la invitación y te la vuelvo a mandar. ¿Sí? ¿Puedo colgar o estamos? Vale, vale, pues hasta ahora un abrazo. Nuestra querida Brigitte se la había despistado. Gracias por vuestra paciencia. Bueno, no sé qué os parece el tema. Luego, cuando podáis participar, esperemos que tengamos muchas preguntas para Brigitte. Y mientras ella se une, pues comentaros que sobre este mismo tema yo haré un taller gratuito el próximo día 25. Va a ser un taller gratuito de un par de horas y va a ser fundamentalmente práctico. Así que hoy es un gran anticipo para luego trabajarlo desde los ejercicios sistémicos. Voy a ver si se une nuestra querida Brigitte. Volverla a mandar la invitación.
Marcela, enviar invitación. Qué nervios. Cosas del directo. La entrevista de hoy es respondo a Graciela. La entrevista hoy se la hago yo a Brigitte y el taller gratuito que hago el próximo día 25 le imparto yo. Es un taller online. Espero que os apuntéis mucha gente. Sigo saludando, dando entrada. Sí, hola, hola Ana María. Nos vemos el lunes en el taller. El próximo lunes, no, el siguiente, el día 28. Eh, bueno, el taller al que me refiero, el taller gratuito, es el próximo día 25 de abril. Será sobre la misma temática. Es un taller online para que llegue pues al máximo. Ya está aquí, Brigitte, aquí está, por favor. Te nos has hecho desear, Brigitte. En cualquier momento, Brigitte, te acepto, acepto. Ay, qué emoción. Brigitte, en cualquier momento, ten paciencia, Brigitte, que sí que me está llegando, es que acepto tu solicitud, pero y no, y no la recoge cosas del directo. Dios mío, pero bueno, transmitir. Brigitte, te estoy aceptando. A ver si entre que ella... Ya está. Ya Te nos nos vemos. Ya está. Muy Brigitte, te bien. nos has hecho desear. Gracias por vuestra paciencia. Me despisté por completo. Estaba trabajando y se me fue el tiempo. Gracias a Vale. todos. Gracias. Bueno, nada, la alegría es Bien. poderte tener ahora. Nada. Sí, me alegro mucho de saludaros a todos. Gracias.
Mira, Bueno, ya son 78 personas, o sea, gracias. así nos hemos ido uniendo más gente. Muy bien, muy bien. Bueno, Bueno, hay, adelante, te escucho. sé que hay alguna persona que no te conoce, que te ve por primera vez. Entonces, muy brevemente voy a decir de quién se trata. Brigitte Champetier de Ribes es ahora mismo la mayor personificación de las constelaciones a nivel mundial. Está haciendo un trabajo de expansión increíble de las constelaciones, de la filosofía de las constelaciones y de estudio también. Y todo lo que estudia nos lo transmite con una gran generosidad. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación con este tema que se utiliza, que se oye poco, ¿no? Pero que me resultó muy interesante, porque cuando vienen muchas parejas que en el fondo están estas dinámicas ocultas de infidelidad. La infidelidad, Sí, un tema complejo, ¿verdad? Un tema delicado en el que las tres partes sufren y bueno, eh, te abriría la sesión con una pregunta. Eh, ¿Por qué forma es la infidelidad, igual que la separación, es un destino común a la pareja? Bueno, un destino común a uno de los miembros de la pareja que se convierte en destino común. ¿Qué claro, nos puedes decir, Brigitte? claro, ahí está. Entonces, lo que no se sabe, claro, nunca de antemano, sino después se puede comprender que uno de los dos no va a tener permiso para una pareja estable, por lo que haya pasado antes, para compensar algo o para imitar algo, no tiene permiso. Y entonces, en general, sin saber por qué, ya empieza a preparar su separación internamente. Y esa separación o esa infidelidad, digamos, esa separación que va a buscar quizá a menudo una infidelidad para provocar esta separación que es por destino, va a ser separación de los dos, por supuesto, y infidelidad que va a pertenecer al destino de los tres, pero fundamentalmente con un papel de permitir que se separe esta pareja. Eso es uno de los papeles de la infidelidad. Y el otro papel es justo lo contrario. Entonces podremos profundizar, ¿no? Eh, es cuando uno de los dos ya no está presente, está en general atrapado por un muerto, ya no ve al otro, ya no tiene ganas de sexo, y el otro se siente solo en la vida, en el adulto, mientras que el que no está ni en el adulto ni en el presente, está en el pasado, atrapado por alguna fidelidad, algo. Y entonces el que sigue en la vida sigue amando a la primera persona, aunque esa primera persona no le vea. Y poco a poco va a buscar a alguien que esté vivo. Y a menudo se ve que como que la intención es despertar a la primera, porque quiere volver con la primera. Y entonces esa infidelidad va a despertar. La persona en efecto suele salir de la muerte, de la fidelidad a un muerto en el pasado y por fin descubre a su pareja que se está, cree ya separando, que va con otra. Pero a nivel profundo, el que ha sido infiel en ese caso es solamente para despertar a la primera y está deseando que la primera y él vuelvan a unirse. Y allí viene la gran dificultad, que en general la persona que ha causado la infidelidad lo siente como un agravio demasiado fuerte y no consigue asumir
su parte, no consigue reconciliarse con su pareja, ¿no? Y suele terminar en separación. Cuando Es vemos muy, precisamente en constelación, vemos muy claramente que la meta de esa infidelidad era volver a juntar a la pareja. Sí. una de las frases que a mí me movieron la primera vez que lo oí es cuando comentabas que quien sufre la infidelidad en lo profundo la está provocando. Sí. Y luego lo que vemos, yo hice una lista de posibles causas o dinámicas que hay detrás de la infidelidad. Y todas Sí. se tienen como denominador común: dejo de estar disponible para la pareja o dejo de tener la energía puesta en la pareja Sí. y, y entonces ahí se produce, puede haber distintas dinámicas, ¿no? Que ahora nos puedes ir contando, pero el denominador común, no sé si estoy confundida, es que no estoy disponible y estoy en mi foco o bien con un muerto o bien con un trauma. A lo mejor he dejado el trabajo, he sufrido un trauma como puede ser la pérdida de un trabajo y no me recupero, que puede ser muchas las causas, ¿no?, que van a poder provocar la infidelidad. ¿Puedes darnos algunos de Exactamente. los ejemplos Sí, o tienes los más toda la frecuentes? razón. Que la infidelidad es provocada por que uno de los dos deja de estar, no siempre, cuidado, no siempre, deja de estar disponible y entonces el otro busca a alguien más presente, alguien vivo, alguien presente. Entonces, hasta que no se vea lo que ha causado eh, el hecho de que uno ha dejado de estar presente con su pareja, todo es posible. No hay posibilidad de saber si esa pareja puede reanudar el amor o no. Por eso es bueno la constelación poniendo a los dos a la vez, porque muy frecuentemente en esas constelaciones de pareja vemos lo contrario de lo que esperábamos. Vemos que se vuelven a juntar dos que decíamos, bueno, es que la infidelidad ha sido demasiado grave y tal, pero la otra persona se da cuenta de que no estaba disponible y cuando por fin dice, ya te veo, ya estoy disponible, todo cambia y la pareja puede iniciarse de nuevo. Y cual sea el caso, todo lo que has citado son realidades que vamos a encontrar en esa pérdida de disponibilidad, ¿no? Y también hay los casos en que la persona sigue siendo disponible, pero el otro, que vamos a resumir en no ha tomado a su madre, no puede vivir la estabilidad en la pareja y va a buscar otra pareja. En Ahí es general. donde lo que hablaba Bert Hellinger, bueno, a lo mejor no era Bert Hellinger, de el Don Juan, que Sí, va eso y es. va. Sí, eso es lo que él decía. El don Juan lo que busca, o sea, el que, hombre o mujer, doña Juana o don Juan, Vale, sí. que busca una pareja, luego otra, es que está buscando a su madre, no ha tomado a su madre. Y entonces ve una mujer, se enamora de ella, sintiendo hacia ella todos los sentimientos de un hijo que adora a su madre. Me escucha, está disponible, me protege, me entiende. Bien. Con los primeros meses en las que empiezan a existir los conflictos y donde se materializa la fuerza del amor en la pareja, él dice, no, eso no es posible, eso no la amo, no, esa no. Simplemente esa no es mi madre. Y entonces se desenamora y va en busca de otra madre.
Y entonces así está un poco todo su ciclo de búsqueda, ¿no? Y de sufrimiento y de soledad, de no encontrar nunca la persona. A no ser que sea consciente y se constele su por qué no ha podido tomar a su madre. Y entonces cuando puede liberar lo que le impide acercarse a su madre internamente, no físicamente, internamente, todo cambia, todo va a cambiar. Y Sí. hay otra dinámica que Ver lo llamaba el hijo de papá o la hija de mamá. Sí, Digo al revés, sí. hija de Hija papá. de papá o hijo de mamá, sí. Es lo mismo, yo nunca he tenido claro, es lo mismo que estar identificado con una pareja anterior del padre o de la madre. Sí, eso es, Ah, sí. no sabía, Ya, de esa entonces, era la duda. si quieres, él no lo explicó muy pocas veces, con lo cual le escuché yo dar esa explicación. Y en general simplemente simplificaba diciendo hijo de mamá, hija de papá. Entonces, la hija de papá es la hija que se siente superior a la madre, más amada que el padre. Y si vemos un poco los rasgos de la hija de papá, es alguien muy seductor, alguien que se siente al mismo nivel que su padre, que desprecia a todos los demás hombres como que no llegan a la suela del zapato de mi padre. Y también desprecian a las demás mujeres. Yo soy la elegida por papá. Entonces es un perfil psicológico, es un perfil incluso físico, porque esa fidelidad precisamente a una primera pareja, que después terminó o fue despechada, lo que fuera, ¿no? Lo que esa persona que está identificada a una primera pareja o que se considera como la hija, claro, no se piensa como la novia de papá, entonces se piensa como la hija preferida de papá, más amada que mamá. Se siente seductora. Es una mujer muy seductora. No tiene por qué ser guapa, pero sí con conciencia de que atrapa la mirada de los hombres, como esa primera novia de papá atrapó la mirada de papá. Está en esos sentimientos, en esas actitudes, hasta que pueda separarse, pero está identificada y viviendo los sentimientos en general de esa persona, con lo cual suele estar en rivalidad con la madre o muy enfadada con la madre o en superioridad con la madre y enamorada del papá. Y no puede amar a otros hombres, papá es muy superior, ¿no? Y entonces, lo que se va a reflejar también en la vida de esas personas es que fue un fracaso, ese amor fue un fracaso. Y entonces esas hijas de papá han heredado la actitud seductora, el atraer a los hombres y el fracaso en el amor. Por eso es tan importante poder descubrirlo y liberar a la persona de esa atadura. Y se ve físicamente, ¿eh? Tú la reconoces, pues lo que he dicho, seductora, que desprecia a los demás, se siente superior a su madre, se siente igual a su padre. Bien, vale. Entonces, es un destino de mucho sufrimiento, pero como tiene mucho beneficio secundario, es enorme ese beneficio secundario de soy la Claro, preferida de papá, soy claro. mejor que mamá, soy la mejor de todas, es lo que siente internamente, lo que sintió la primera novia. Hay personas que no son capaces de renunciar a ese beneficio secundario y no consiguen desidentificarse, no quieren desidentificarse de la novia de papá, ¿no? Sí. ¿Qué más? Interesante. Entonces, el hijo de mamá,
fíjate, tiene un perfil un poco distinto. Tal vez es muy como más afeminado o más sensible No, o más, ¿no? sí, pero no en el sentido de afeminado, sino No. maternalizado, diría yo. Ah, sí. Blando, como mamá. Mientras que, fíjate, la mujer, la hija de papá, vive entonces en la esfera masculina del papá y se convierte en una seductora como muy dura, muy masculina en el fondo. Seductora, pero muy poco femenina. Porque está en la esfera de lo masculino, ¿no? Y mientras que el hombre de papá, pues era un hombre muy bueno, también seductor, muy salvador, muy protector como una madre. Y también muy seguro de sí mismo. No hay hombres que, no hay otras mujeres mejores que mi madre. Y bien, pues también están abocados al fracaso, porque si fue solamente el primer novio de mamá, pues fracaso, ¿no? Preguntan por aquí, yo creo que no, pero que si No, generalmente sucede cuando son hijos únicos. no es por eso, sino que va a suceder en todas las familias. En todas las familias en las que ha habido un primer novio o una primera novia despechada. Y es bastante frecuente. Es bastante frecuente. Eh, entonces, lo que se observa es más bien que el primogénito es su destino. O sea, el destino del primogénito, además de llevar todas las exclusiones más graves, las tragedias más graves, las culpas más graves, como destino, tiene que reemplazar a los que hicieron sitio para él. Pues quizá un hermano muerto antes que él y la primera pareja de papá o de mamá. Y este primogénito, sea hombre o mujer, va a ser identificado a un hijo muerto antes que él, un hermano muerto antes que él, y a cualquiera de las dos parejas, primeras parejas de los padres. Incluso puede reemplazar a la vez al primer novio de mamá y a la primera novia de papá. Entonces, crea, por ejemplo, la bisexualidad con mucha frecuencia. Y lo que vemos a nivel sistémico es que el segundo, cuando hay un segundo hijo, siente internamente esa carga y le dice al mayor, yo me llevo en general lo que más pesa, ¿vale? Y libera al mayor de lo que más le pesa. Y viene el tercero, dice al segundo, Hace lo yo me mismo. lo llevo. De tal modo que observamos que lo más duro, lo más difícil, o esa relación rara con los padres, suele ser con el primogénito, pero muy a menudo va al segundo, al tercero o al cuarto, al último de la familia. ¿Vale? Sí, es a Vamos nivel a, psicológico. Mm. vamos a poner otro ejemplo de posible, no sé, tú me vas diciendo si es sí o no. Yo estaba investigando y, por ejemplo, cuando hay un sistema familiar donde sexualmente es castrante, ¿no? Y a lo mejor se heredan creencias como el sexo es sucio. Ya. Y uno no está o no vive esa pareja la plenitud de una sexualidad plena. Mm. Ahí podríamos decir que también puede haber infidelidad o está, no sé cómo No, expresarlo. ¿Puede no ser necesariamente. otra causa de infidelidad? Puede ser una causa de infidelidad si uno de los dos vive una fidelidad de no sexo y el otro de sí al sexo. Entonces, puede que les una un amor muy profundo, pero que hay una necesidad de saciar el instinto sexual o de vivir una relación sexual con otra persona. Sí, sí. Y también con las relaciones que llamamos filiales, ¿no? O sea, una pareja
que Sí. están haciendo de madre y de padre. ¿Qué nos puedes? De madre, de madre, Ah, hijo, de su que van pareja, alternando. vale, sí, ¿Qué nos puedes decir de eso? sí. Y entonces, lo que vemos, lo que nos dice el análisis accional, si estoy en el adulto y en mi lugar, lo que mi nivel oculto es lo mismo que mi nivel aparente. O sea, a ver, ahora os explico. Sí. Puedo estar en la pareja, en la que entre los dos, de vez en cuando uno es hijo y de vez en cuando es padre o madre. Y están muy bien porque los dos lo necesitan. Pero quiere decir que de vez en cuando uno está en el adulto. No, perdón. Aparentemente en el adulto, pero profundamente en el niño o en el padre. Y el otro, aparentemente en el adulto, está justo en lo opuesto. Si la mujer hace de madre, pues él hace de hijo. Y lo que vemos es que cuando hay un desequilibrio así, ese desequilibrio tiende a compensarse continuamente. Quiere decir que hay momentos en que la mujer que hace de hija con su pareja que hace de padre de vez en cuando o a nivel más profundo todavía hace de madre y le permite a la pareja, por ejemplo, hombre, que satisfaga un poco su ego haciendo aparentemente de padre de ella cuando en el fondo está haciendo de hijo. Entonces es complejo, matizado, pero ustedes lo pueden ver, decir, ay, claro, hay momentos en que yo hago de hija y le dejo a él hacer de padre, pero en el fondo yo hago más de madre y le permito cosas así, hacer de padre, ¿no? Dime, En sí. esa relación, con frecuencia, a nivel sexual tampoco hay plenitud, Ya. porque es una relación más filial, ¿no? Sí. O la puede haber porque son dos adultos con sus necesidades, pero eh, ven que hay una necesidad menor o cada vez menor o periodos en que en absoluto, pero que están muy bien así, porque lo que más les compensa es esa relación filial, padre o madre e hijo o hija, y luego cambian, ¿no? Entonces, cuando están en esa relación, no necesitan sexo. Y hay otros momentos en que vuelven a vivir la vida adulta y con el asentimiento, el deseo de vivir su sexo con plenitud, ¿no? Ujú. Mira, aquí hay algo que veo que es interesante, que cuando somos pequeños prometemos a nuestros padres no hacerlo mejor que ellos. También, en general, prometo al progenitor del mismo sexo no hacerlo mejor que ella, en mi caso yo mujer, y al progenitor del otro sexo no querer a nadie más que a él. Vale, bien. Bien. Lo prometo internamente. Quiere decir que prometo no vivir la relación de pareja mejor que vosotros dos. Y si pensamos un poco, cada uno de nuestros padres prometió a sus padres, a nuestros abuelos, no vivir mejor que ellos la relación de pareja. Y entonces, luego crecemos totalmente inconscientes de esto. Y de esto vivimos como una gran liberación cuando empezamos a ser adultos, a enamorarnos, y luego poco a poco la vida concreta nos atrapa, digamos. Y al cabo de unos años podemos ver, bueno, no es para tanto lo que he conseguido, no es para tanto, pero inmediatamente hay como constatar que estoy haciendo como mis padres. Es semi-inconsciente. Quiere decir que hay como una satisfacción de que así tenía que ser. Y no
no sufro de no tener la plenitud en la sexualidad, porque por dentro es ese amor, esa fidelidad de la conciencia moral, ¿no? No puedo hacerlo mejor que ellos. Y así sigo dentro de mi clan, en esa fidelidad que viene de generaciones en mi clan, ¿no? Y compensa el hecho de que me doy cuenta de que podía haber ido mejor. Sí, es interesante esto. Y cuando, ahora luego te voy a hacer alguna pregunta que ha salido interesante, pero se me ocurre antes decirte, y cuando se repite ese patrón de infidelidad que hay, Vale. de el padre, el abuelo o un nieto que actúa como el Sí, abuelo, sí, ¿qué entonces pasa ahí? primero hay esa promesa interna, todo está muy bien, yo como tú, o en el que no va a ser amado tanto como quería, o en el que va a buscar otra persona. Entonces, no impide que el motivo profundo sea, o bien, no tengo permiso de una pareja estable, o bien mi pareja, elijo una pareja que no va a estar disponible y que va a provocar que yo voy a optar por la infidelidad, como mi abuelo, como mi padre, ¿no? Quiere decir que Claro, inconscientemente elegimos o sea, los dos sistemas eligen que esas dos personas se junten, precisamente para poder, quizá al cabo de 40 años, 50 años, soltar, soltar esas debilidades, soltar esos conflictos, soltar esos miedos y transformar, abrir la relación de pareja a algo nuevo, ¿no? Que no sea repetitivo. Pero necesitamos vivirlo durante años para darnos cuenta. Es así, sí, ¿verdad? pues sí. Y cuando esta la infidelidad se mantiene en el tiempo, creando, podríamos decir, tríos. Sí, es muy ¿Qué interesante pasa a un los tío. tríos? ¿Qué Sí, diferencia hay? Bueno, cuando esa sí, infidelidad se mantiene en el tiempo. ¿Qué pasa? sí, lo he visto. Entonces, no podríamos llamar una infidelidad, porque los ¿No? tres están de acuerdo con lo que hay. Por lo tanto, es una fidelidad a tres. Y O los es una tres se pareja, o es una necesitan. pareja a tres. Sí, eso es. Entonces, lo que he observado es que, digamos, los casados y un amante, ¿no? Los casados se necesitan, no se van a separar, se aman y se necesitan así, y por toda la historia de cada uno. En general, uno de los dos hace más de madre o padre y el otro más de hijo o hija. Vale. Con lo cual, no tienen una relación sexual muy plena, pero sí, lo que necesitan lo tienen con el otro, con esa garantía de que estoy con mi padre o mi madre, o los dos necesitan lo mismo y va a ser una pareja muy sólida. Entonces, que el amante se olvide de pensar que un buen día el otro se va a separar de su pareja. No. Y mirar, además, si se separa de su pareja, desaparece el amor en los dos, desaparece la atracción en la amante, o sea, entre los dos amantes. Se necesitaban con falta de disponibilidad. Entonces, hay primero esa pareja muy segura, pero no muy sexual, que hace que el miembro de los dos que necesita más sexo, o los dos a veces, que los dos necesitan sexo, pero no con la oficial. Con la oficial tienen un estatus, un amor, una protección segura. Entonces buscan a alguien afuera para de vez en cuando, sin poner en cuestión la pareja, poder vivir un amor de pareja de igual a igual que no tienen en la pareja porque es una relación vertical, más filial, ¿no? Y es así. Entonces, la amante
Es más frecuente el amante con el marido, pero hay también el amante con la mujer, ¿no? Entonces, la amante es una persona muy identificada con una primera pareja de papá, con lo cual reproduce el estar enamorada de alguien que no está disponible. Como mi papá no estaba disponible, o mi papá me dejó a la primera novia, y entonces yo elijo un hombre que también no está disponible. Y entonces los tres pueden decidir vivir así. Y hay los casos en que en el fondo los dos de la pareja, los dos miembros de la pareja saben lo que hay. Y también saben que tienen la seguridad de la fidelidad del que tiene un amante. Y así se satisface una falta de libido sexual, ¿no? De libido, se satisface así. Comentabas en un vídeo que escuché tuyo de la pandemia, que incluso si se deja al amante, la pareja empeora. Sí, exacto. Sí. Sí, eso me resultó curioso. Y también curioso que si se rompe, si deja a la mujer para estar con la amante, se cae, de seguro se cae. Esas Sí, dos sí. cosas me llamaron mucho la atención. Sí, sí, es muy interesante. Desaparece la atracción en los dos de inmediato. Y eso se ve en muchos casos en que por fin la amante ha conseguido que su amante, que el hombre, suelte a la mujer. Ya, por fin la va a soltar. Yo soy la mejor, yo soy la mejor. Como la primera novia de papá. Empiezan a vivir juntos y se separan, pero de inmediato. No hay posibilidad de vivir en pareja. No están hechos para eso. Hay una pregunta aquí que dice, y en el caso de las parejas heterosexuales, pero en el caso de las parejas homosexuales, si también se da la infidelidad. Más todavía, te voy a decir, más todavía porque por definición el homosexual no ha tomado a sus padres. Hay varias premisas que hacen que uno es homosexual. Una de ellas es la imposibilidad de tomar al progenitor del mismo sexo y por lo tanto al otro. No ha podido tomar a la madre, y sabemos que tomar, aceptar incondicionalmente a la madre, como es, como fue, es la condición, es lo que nos permite vivir una pareja estable. Y sobre todo, tomar a los dos padres como una unidad. Vivir a nuestros padres no como un señor, una señora diferente, no, sino como una unidad padres en nosotros, hace que integramos la intimidad sexual. No solo sexual, la intimidad entre dos personas y la intimidad sexual. Y es lo que nos va a permitir vivir o poder vivir la pareja estable. Y entonces el homosexual tiene mucha dificultad. A ver, alguien dice, ¿por definición de quién? De la fenomenología. La observación de la estructura del homosexual, hay varias premisas. Una de ellas es no haber podido tomar a los padres. Lo que quiere decir que el gran trabajo de los homosexuales es primero tomar a los padres. Y cuando toman a sus padres es maravilloso porque viven una historia de amor estable como cualquier pareja heterosexual. Alguien preguntaba, ¿cómo se rompe el ciclo? Es decir, ¿cuál es la medicina, la pastilla para salir de la infidelidad? Tomar a los padres. Sobre Esto. todo yo diría a la madre, ¿no? Como decías tú. Sí, pero mira, Bert Hellinger tuvo una época en que decía, hay que tomar a la madre, la madre, la madre. Luego, tomar al padre. Bien. Pocas veces ha hablado de tomar a los dos. Y sin embargo, yo veo que para la pareja, tomar a los dos como una unidad, eso es lo que
te da esa energía de lo que es una intimidad entre dos personas, tomar la intimidad de tus padres. Alguien pregunta. Ay, Mira, disculpa, que te he interrumpido. y eso es bueno con respecto al tema reconciliación hombre y mujer. Es más fácil tomar a la madre y tomar al padre por separado, pero tomar a los dos como una sola unidad, allí nos confronta en nuestra reconciliación, con nuestra reconciliación hombre y mujer, interna con todos los hombres, todas las mujeres y padre y madre como una unidad. Es un paso más profundo todavía y más liberador, ¿no? Sí. Alguien preguntaba que cómo se logra tomar a los dos a la vez. Alguien preguntaba por ahí. A ver, eres posiblemente una hija, ¿no? Hija de los dos a la vez. Un buen día, tu padre y tu madre juntos tuvieron una relación sexual de la que saliste. Eso es. Ese momento los convierte en tus padres. Ese momento y esa unión. Entonces, para tu ADN, para el futuro, para siempre, tú eres la hija de esos dos, de esas dos personas de ese momento, fruta de ese momento, fruto de ese momento y de la vida que crearon. Y tú eres la vida que crearon con su relación. Tú eres vida, pero vida pura, no, vida de ellos dos. Ellos dos, ¿vale? No Hay se gente trata que de tomar, perdón, no se trata de tomar la sexualidad de los padres, no, tomar a los dos padres y saber cómo se unieron. ¿Con un besito? No, con toda su sexualidad. Soy fruto de la sexualidad. Eso es. Entonces, acepto incondicionalmente que mi padre y mi madre tuvieron una vez una relación sexual. Y no se trata de tomar la sexualidad de los padres, sino gracias por haberme dado la vida. Ya está. hay ¿No? gente que se conoce que es muy nueva y hay gente que está preguntando qué es eso de tomar. Vale. ¿A qué te Tomar, refieres el podríamos decir, tomar? sí, porque en México, por ejemplo, es beber. ¿Beber a mis Ah, padres? qué bueno. No, es aceptar incondicionalmente. Aceptar incondicionalmente que ese hombre es mi padre y que esa mujer es mi madre. Y aceptar incondicionalmente que ese hombre y esa mujer tuvieron una relación sexual que me creó a mí, que me engendró a mí. Y eso es independiente de que conozca a los padres, de que hubo amor o no en esa relación. Es independiente. Fue una relación, lo que llamamos fenomenología, la realidad. La realidad, lo real es que ese hombre y esa mujer engendraron este hijo o hija, ¿no? ¿Vale? No, no tiene que ver con el atractivo, con la pasión, no tiene nada que ver con lo que ellos vivieron, no, solamente que he integrado dentro de mí la intimidad de un hombre y una mujer. Soy fruto de la intimidad de un hombre y una mujer. ¿Ya está? ¿Se Sí. puede salvar una infidelidad? Es difícil. Se puede. Es que ahora Por supuesto. leeré algo de Bert Hellinger, pero una infidelidad, la pareja la puede superar. Entonces, depende qué tipo de infidelidad, lo que dije al principio, ¿verdad? Veo que, por ejemplo, una persona que ha vivido una tragedia de pequeña, mataron a sus padres o sus padres murieron en un accidente, o que su vida de golpe cambió radicalmente en algún momento de la infancia. Esa persona va a vivir y repetir en general en su vida el empezar algo muy normal, muy bueno, muy amoroso y de repente una ruptura total y tener que volver a empezar otra cosa. Entonces, la vida, nuestro destino procede mucho por metáforas. Y entonces, hijos o descendientes de una pareja que murió brutalmente
pueden tener como fidelidad, como amor en su destino, no tener permiso de vivir algo continuado, sino de repetir, como lo hicieron esos padres o abuelos, repetir una separación y volver a empezar todo de nuevo. Eso ya no se podrá impedir. Las constelaciones van a ayudar mucho, pero lo que veo en esos casos es poder comprender, rendirse, y es así, y aceptar volver a empezar, ¿vale? Y sentir que la infidelidad en ese caso, en esos casos, solo sirve para separación. Solo sirve para separación. Como una infidelidad que puede durar 2 años, lo suficiente para romper la pareja. Y lo que se pide entonces, lo que el destino pide a los 2 miembros de la pareja es volver a empezar. Entonces, para uno es natural el que en su familia o pasó algo trágico, lo siente como es lo que tiene que hacer, y para el otro se transforma en su destino, aunque no estaba en su destino primigenio, ¿no? Sí. Entonces, esto. Pero entonces, hablando de la infidelidad, donde es porque el otro no está disponible, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando llegan los hijos, ¿no? Que la mujer se queda ahí enganchada poniendo la energía solo, ahí te he interrumpido, En el hijo, en sí. el hijo y deja de estar presente también para la pareja. O para cualquier pareja. A partir de ese momento, su pareja son los hijos. Vale. O son otras madres, o sea, que ya ha retrocedido en su desarrollo. En vez de ir cada vez más al adulto, ha retrocedido, ¿no? Y solo se considera como madre-hijo, y en ese caso ella está identificado al hijo y el hijo se transforma en madre o padre, madre de ella, ¿no? Es una reacción muy neurótica, ¿no? De esas madres que no han tomado a su madre, que no saben ser madre y que ocupan en el fondo el lugar de su hijo y lo transforman en la gran energía, yo soy todo para mi hijo, ¿no? Y entonces allí el hombre, lo que el destino le pide es que vuelva a empezar, que vuelva a empezar. Pero hay otros muchos casos que que las condiciones de la relación no son tan drásticas y en que precisamente la separación o la infidelidad era para despertar a la primera. Entonces, en esos casos he visto varios ejemplos de personas que tienen un crecimiento muy grande, o sea, renuncian a culpar sobre la infidelidad, sino que asumen su parte. Ya había dejado de ser disponible, ya no le interesaba, ya conscientemente no quería seguir con ese hombre o con esa mujer. Y cuando toma conciencia que ella ha provocado la infidelidad, es cuando puede haber algo muy grande entre los dos y una reconciliación y un iniciar de nuevo. Un gran crecimiento para los dos. Crecimiento enorme, muy grande. A este respecto, me permites leer algo que Bert Hellinger, estando constelando a una pareja, les dice: los dos os permitís el pecado que cada uno ha hecho, los dos implicados, y a partir de ahora podéis volver a empezar. Sois un nuevo hombre y una nueva mujer, mirando solamente hacia adelante, decidiendo no volver nunca a nombrar nunca nada del pasado. En este caso sería importante, ¿no? Sí. Esto último. No se vuelve. Muy importante, nunca. Y además con una nueva pareja siempre
nunca volver a hablar del pasado, nunca. Estamos empezando algo nuevo y a construir algo nuevo. Entonces es la grandeza de los que vuelven a unirse después de haber vivido un profundo amor, seguir en el fondo en ese amor, en la humildad y volver a ver al otro. Y iniciar algo nuevo, porque ya los dos en efecto son diferentes, ¿no? Y eso es muy grande, sí. Y eso lo vemos a través de constelaciones de vez en cuando, ¿eh? Se da y se ve mucha grandeza, mucho amor, sí. Sí. En la infidelidad también lo que yo he observado y leído y demás es que a ver si me sé explicar, cuando el otro es infiel, la persona que no es infiel se siente aliviado con esa infidelidad. No tener que estar, o sea, no te los explico, no sé muy bien cómo explicártelo. Mira, es muy claro, sí, precisamente cuando una, digo en femenino, yo, por ejemplo, ya me cansó de mi marido, ya no me interesa, y sin darme cuenta me voy al pasado, me voy a otras cosas, salgo de la vida. Claro que me alivia que vaya con otra, claro que me alivia, claro. Eso es interesante, el ver ese aspecto también, ¿no? Sí, sí. Y Y luego algo que entonces, también decías, sí, dime, que la dime. no culpabilidad de ninguno de los implicados. Eso es difícil porque la culpa siempre se asoma, pero la culpa es nuestra parte pequeña, es nuestra infancia. En nuestra infancia nos educaron, y menos mal que fue así, a servir todos los principios de nuestra familia, morales, sociales, lo que fueran. Y si no lo hacíamos bien, sentíamos culpa. Bien, eso es algo necesario porque nos socializa, nos enseña el servicio a los demás, etc. Pero ya adulto, cada vez que siento culpa, me puedo hablar y decir, a ver, niña pequeña, déjame que yo ya soy adulta, que yo sé, yo puedo con esto. Tú, Claro, la culpa no puedes. Y entonces, mira, también en la culpa es bueno darse cuenta. En la culpa no hay amor. Solo me veo a mí, no veo el dolor del otro. Y solo me veo a mí como yo más grande, yo más importante, más interesante, en el sentido de que, oh, ¿qué van a decir los demás? O yo ya no me siento a la altura, eh, no he hecho lo que tenía que haber hecho y eso me hace rebajar el estatus que me doy a mí mismo, ¿no? Entonces, la humildad nos permite soltar la culpa. Pues sí, lo he hecho yo. Sí, he sido capaz yo de eso. Sí. y ver que Y en la infidelidad ambos tienen la misma responsabilidad, ¿no? no O cada siempre. uno tiene una responsabilidad, ¿no? Asumir cada uno la Sí, parte que le toca. sí, 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 pero por ejemplo, cuando uno de los dos tiene un destino muy duro y en ese destino no está permitido la pareja estable, pues ahí digamos que la responsabilidad está en ese más que en el primero. Pero Ajá. es lo que toca, es lo que toca. Así, como decía Singer, así es la vida, es lo que toca. Entonces, es una nueva oportunidad para los dos. Y también para el que más sufre, nueva oportunidad. Tómalo. Renuncia a tus ideales, a tus expectativas de fidelidad, de matrimonio de 60 años. Renuncia, toma lo que hay y date una nueva oportunidad, ¿no? Bueno, espero que estemos cambiando la mirada de ver a quien sufre la infidelidad como la víctima, ¿no? Sino Ya. que estemos con esta charla que podamos tener otra mirada, ¿no? No hay culpables, no hay víctimas, no hay uno bueno, otro malo, ¿verdad?
Sí, somos mucho, a ver, somos ante todo el fruto de nuestro sistema familiar. Entonces, en nosotros, en nuestra vida, claro que va a influenciar todo lo que, va a influir todo lo que hubo antes y no tendrá la misma vida el que ha tenido todo fácil desde hace varias generaciones y el que ha vivido conflictos, tragedias, crímenes. Pues no, tiene cosas que compensar sin saberlo, cosas que terminar o que ofrecer. O sea, es así, nos toca, nos toca. Así. Bueno, pues vamos a ir terminando la Bueno, charla. Como bueno, receta, daríamos la que has dicho tú, tomar a los padres. y Esa es la... el ejercicio que hay en la web o en el libro es ver a los padres como una unidad. Renunciar a ver un hombre y una mujer. No, ver a una unidad. Aunque estén separados, aunque uno de los dos esté muerto, aunque no se puedan aguantar, ver a los dos como en el momento de nuestra concepción. Eso es. Y ahí estás aprendiendo a amar, al amor, a tener éxito en la pareja y también lo que dices tú, la intimidad, a poder asumir la intimidad luego con una pareja. Lo Ujú. importante que es los padres es todo. Sí, sí, sí. Es el principio, ¿verdad? Sí, todo Sí, se resume en los padres. ya. Bueno, pues nos vamos a ir Pues despidiendo, salvo que muchas quieras. gracias por esta invitación. Muchas gracias a todos los que han escuchado. Espero que les haya aportado. Y si no, Algo pues más. preguntas, ¿verdad? Pues, mira, Vale. voy a aprovechar porque yo voy a hacer un taller gratuito sobre Ah, este mismo bueno, tema el día 25, qué bien. así que espero que haya sido esta charla un gran preámbulo y en Muy ese bien, taller lo perfecto. haremos muy práctico, o sea, serán 2 horas de ejercicio sistémico fundamentalmente. Qué bueno, qué Así buena que idea. Ay, gracias, gracias, Nieves. Adelante, todos gracias. que aprovechen Nieves, que es una persona muy grande y que sabe mucho, mucho. Muchas Pues, gracias, Brigitte, por tu cariño, por todo lo que nos aportas y te amo. gracias. No puedo decir otra cosa. Muchísimas gracias. Y gracias a todos los que han estado presentes. Hemos sido 200 y pico, así que Enhorabuena. muy bien. Bueno, sobre todo de Incosba, es que Brigitte tiene ahí todo un bagaje. Bueno, pues Gracias, nada, un Nieves. gran abrazo y nos vemos pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.